Salmo 103, versículos del 1 al 5. Vamos a meditar. No olvide que hoy es una acción de gracias. Y vamos a hablar precisamente de 3 razones para dar gracias hoy. ¿Cuántos tenemos razones para dar gracias hoy, hermano? Mire, haga esto conmigo. ¿Cuántos pudimos respirar? ¿Sabe por qué estamos respirando? Porque Dios nos ama. Y porque Dios nos permite respirar, tener buenos pulmones, hermano. Porque el día que los pulmones se arruinen, ya no vamos a tener ese privilegio. Amén, hermanos. Usted ya no va a poder. Si esos órganos de nuestro cuerpo se dañan, ya no podemos hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántas personas, hermanos, están ahora en dificultades porque no pueden respirar? ¿Sí? Y nosotros, bendito sea el Señor, estamos respirando muy bien, sin necesidad de ayuda artificial, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a ponernos de pie, si ya encontró el texto de la palabra del Señor, y leemos los versículos del 1 al 5. Versículos del 1 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios, lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Preciosa palabra del Señor. Cerramos nuestros ojos. Bendito Padre que estás en los cielos, háblanos a la mente, al corazón, y sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé el discernimiento de tu palabra, de manera, Señor, que cada uno de los que estamos presentes, de los que están a través de las plataformas digitales como YouTube o Facebook, Señor, puedan también ser bendecidos con esta palabra y podamos cada uno de nosotros tener razones para estar agradecidos contigo hoy. Bendito Dios, entregamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Nos depositamos en tus benditas manos para que tú nos ministres con tu poder a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Úsame, Señor, como instrumento en tus manos para poder enseñar esta palabra a tu pueblo y que todos podamos ser bendecidos en Cristo Jesús. Te lo pedimos, lo suplicamos. Amén y amén. Mis hermanos, tomen su asiento, por favor. 3 razones para dar gracias hoy. Ese es el tema. 3 razones para dar gracias hoy. Yo creo que tenemos más de 3 razones, hermano. Amén. Hay mucho más por qué usted y yo podamos dar gracias hoy a nuestro Dios. Podemos dar gracias hoy al Señor porque estamos con vida. Podemos dar gracias al Señor porque estamos con salud. Podemos dar gracias al Señor porque Dios ha provisto una semana más que ya pasó alimentos para nuestra familia. Podemos dar gracias a Dios ahora porque nuestros hijos están bien, porque nuestros hijos están sanos, porque tenemos un trabajo. Podemos dar gracias a Dios, hermano, por una diversidad de cosas que Dios hace diariamente con cada uno de nosotros. Pero yo quiero centrarme en el tema que titulamos 3 razones para dar gracias hoy.
Y ahí lo tenemos basado en el Salmo 103, versículos del 1 al 5. Ahora, a manera de introducción, fíjese que la mayoría de los seres humanos somos mal agradecidos con Dios. Somos mal agradecidos con Dios, hermano. Porque si empezamos nosotros a enumerar todos los bienes y todos los favores que Dios nos da, todas las bendiciones que Dios nos da, hermano, hay mucho por lo cual usted y yo deberíamos de estar eternamente agradecidos con Jesús. Hay mucho por lo cual usted y yo, hermanos, no deberíamos de escatimar esfuerzos para venir a la casa de Dios, para darle agradecimientos al Señor, para glorificar el nombre de Dios, para testificar a otros de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede, hermano? Que muchas veces nosotros recibimos una y otra vez los favores de Dios, pero se nos olvidan. O creemos que, como dicen algunos hijos, ¿verdad? Porque hay algunos hijos que creen que los padres tienen la obligación de darles todo lo que ellos necesiten porque pues ellos son los que los trajeron al mundo. ¿Sí o no? Mire, hay hijos que le dicen a los papás, cuando le piden algo al papá y le dicen, mira hijo, no tengo ahorita, no te lo puedo dar. ¿Y para qué me trajiste al mundo? Yo no te pedí venir al mundo. Hay hijos así, hermano. Yo no sé si a alguien que está aquí alguna vez le han dicho algo así, ¿verdad? Pero bueno, a mí gracias a Dios nunca mis hijos me han dicho algo semejante. Pero hermanos, hay hijos que sí, que se rebelan contra los padres porque ellos creen que por ser hijos los padres tienen toda la obligación de darles todo lo que ellos necesiten. Y las cosas no son así. Y a veces nosotros como cristianos llegamos a creer que porque Dios es nuestro Padre, Dios está obligado a darnos todo lo que nosotros necesitamos. No, hermanos, esto no es una obligación para Dios. Dios nos da, ¿sabe por qué? Porque nos ama. ¿Entiende eso, hermano? Porque nos ama, no es porque lo merezcamos, ¿sí o no? No es porque merezcamos la misericordia de Dios, es porque nos ama Jesús. ¿Ah? Hay una porción maravillosa que yo la repito a cada momento, es que Dios dice que Él, a pesar de que nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. ¿Sí o no? Eso dice el Señor. En pocas palabras, aunque usted y yo le fallemos, aunque usted y yo no le agradezcamos, aunque usted y yo no reconozcamos lo que Él hace por nosotros, Dios seguirá obrando en beneficio nuestro. Porque Él no obra en nosotros para que nosotros le agradezcamos. Deberíamos hacerlo. Deberíamos ser agradecidos con lo poco o lo mucho que Dios nos dé. Porque a veces si es bastante agradecemos, si es poquito. Ay, y esto. Me acuerdo una vez un hermano que era muy especial para nosotros y que ya partió a la presencia del Señor. Me contó que en una iglesia donde él se estaba congregando, Dios le puso en su corazón a él vivía a orillas del lago de Suchitlán, y Dios le puso en su corazón ir a agarrar pescado. Imagínense el esfuerzo que implica ir a agarrar pescado, no crean que es fácil. Los pescadores pasan la noche en el lago, desvelados el siguiente día para poder agarrar algo. Y este hermano se había esforzado con el fin, oiga bien, de llevarle al pastor de la iglesia unos pescaditos. Y él llega gozoso con los pescaditos que el Señor le había provisto y le dice, pastor, aquí le traigo. Y el pastor abre la bolsa. Mire qué mala educación. Abre la bolsa y le dice, a mí me gustan pescados grandes, le dijo. Mire qué mal agradecido. Solamente le gustaban cosas grandes. Lo pequeño, lo poco no le gustaba. Eso se llama ser mal agradecido uno.
Nosotros tenemos que saber agradecer todo lo que nos den, hermano. Todo lo que nos den, hermano. Tenemos que ser agradecidos. Mire, a mí me regalaron estos zapatitos usaditos, pero aquí los ando puestos. Algo polvoso porque pasé por polvo, pero aquí los ando puestos. Y yo agradezco. Una hermana hace poquito me regaló esta camisita, segunda puesta que le doy. Yo no voy a agradecer solo porque esta camisa está bonita, me gusta, está nueva, pero no voy a agradecer por esto. Yo lo agradezco todo. Todo lo que... Una vez una hermana me traía una camisita de Estados Unidos y me dice: pastor, pero fíjese que es de segunda. No, hermana, con tal que no esté rota, yo me la pongo. Y aunque esté rota, como hoy la moda es andar roto, ¿verdad? Entonces me la pongo también. Ah, no, yo ropa usada no me pongo, hermano. Ah, eso es ser malagradecido. Usted extienda la mano y reciba la bendición que Dios le da, sea cual sea. ¿Sabe qué me dijo ese hermano? ¿Sabe, pastor? Me dijo: yo le digo de todo corazón que yo deseaba que la tierra se abriera, así como se abrió allá en el desierto, me dijo, y se tragó a los hombres vivos y me tragara a mí, me dijo. Porque me sentía yo tan avergonzado y tan apenado delante del pastor, me dijo, por lo que me dijo. Porque usted no sabe, me dice, con qué amor yo fui a buscar esos peces. Y así vemos muchas personas en este mundo, hermano, que no sabemos agradecer la bendición que Dios hace llegar a nuestras vidas. Que creemos que porque la merecemos, la recibimos porque yo me lo merezco. Hay personas que dicen eso, ¿verdad? Es que yo eso no me lo merezco, es que yo me merezco tal cosa. Usted y yo tenemos que aprender a recibir la bendición que Dios decide darnos, grande o pequeña. Amén. Poco o mucho. Sepamos ser agradecidos con Dios. Entonces, hay mucha gente, hermanos, mal agradecida con Dios. Y el otro problema, ¿sabe cuál es? Que rapidito se les olvida lo que Dios hizo. Rapidito se le olvida lo que Dios ha hecho en su vida. Hay un ejemplo en la Biblia, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que dice la Biblia que a Jesús se le acercaron en el camino por donde él iba, le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. La lepra en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, era como decir el cáncer hoy día. Era una enfermedad terminal, hermanos. A los leprosos, a los que estaban infestados con lepra, los separaban de la familia, los separaban de la sociedad, y habían unos lugares especiales para ellos que se llamaban leprosarios, donde estaban todos los leprosos, todos los enfermos de lepra. Y sabe, estaban aislados. Eso es feo, hermano. ¿A cuántos los aislaron en el COVID? Más si veían que estaba boqueando. No se le acercaban ni la familia. Por lo menos a los leprosos la familia les iba a dejar comida y se las bajaban por unas canastas con unas poleas. Allá abajo estaban los leprosos todos. Y llegaba la familia con los alimentos y en unas canastas se los descolgaban al enfermo allá abajo. Ese era el trato para los leprosos. Y esos 10 se encontraron con Jesús buscando un milagro. Y cuando se encuentran a Jesús le dicen: Señor, queremos ser limpios, queremos ser sanados. Y Jesús los sana. Y Jesús les hace el milagro a los 10, no a 2, no a 3, no a 5, a los 10.
y le dice: váyanse, regrésense y vuelvan al sacerdote levita. Y el sacerdote era la persona encargada de revisar su estado de salud y declarar si esa persona había sido limpia de su lepra o seguía enfermo. Vayan donde el sacerdote, porque él les va a dar el alta médica, ¿verdad? Él va a decir que ustedes ya se pueden integrar de nuevo a la sociedad, que están limpios de la lepra. Y yendo por el camino, todos fueron sanados. Pero uno, solo uno, el 1%, decidió regresar e ir a dar gracias a Jesús por el milagro que había hecho en él. Los otros 10 en el camino se les olvidó. Imagínese usted qué rápido. Los otros 9, perdón, en el camino se les olvidó que Jesús los había sanado. Tanto así que no volvió a verlos, no regresaron a decirle por lo menos: gracias, Señor, por habernos limpiado. Gracias porque ahora podemos retornar con nuestra familia. Gracias porque ahora podemos volver a nuestros trabajos. Gracias porque ahora estamos sanos. Si eso era todo lo que Jesús esperaba que hiciera. Es que Jesús no nos está pidiendo que le paguemos el bien que nos ha hecho. Jesús no está pidiendo pisto por el milagro. Jesús, cuando obra un milagro, lo hace gratis. Pero lo único, lo mínimo que espera Jesús, que le digamos: Señor, gracias por haber tenido misericordia conmigo. Amén. Como lo que está haciendo aquí la familia presente, diciendo, reconociendo que la mano de Dios estuvo y obró en el problema, la enfermedad o la dificultad que enfrentaron. Y se han presentado a decirle a Dios: gracias por ese milagro, gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Pero el 99% no lo hace. El 99% recibe el favor, da la media vuelta y se va. Y ni siquiera las gracias le da Jesús. Pero mire, esto no es nuevo. Por eso dije los seres humanos, no refiriéndonos a nosotros, sino a toda la humanidad. Desde tiempos ancestrales tenemos las mismas malas costumbres de no ser agradecidos. Ahora, nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes en el Señor, debemos ser practicantes del agradecimiento. Amén. Y no solo cuando Dios nos resuelve de manera positiva. Nosotros tenemos incluso que dar gracias a Dios aun cuando estemos pasando por la tormenta. Amén, hermanos. Aun cuando no hayamos recibido el milagro, tenemos que estar orando, dice la palabra del Señor, con acciones de gracias. ¿Sí? Antes que el milagro suceda, yo ya tengo que estarle dando gracias a Dios para cuando llegue ese momento, yo ya fui agradecido con el Señor. Entonces se nos olvida muchas veces pronto el bien que recibimos de parte de Dios, los beneficios y favores que Dios nos hace. ¿Sabe por qué? Porque nos enfocamos más en los problemas y no en nuestro Dios. Los seres humanos nos enfocamos más en el problema, pero no en Dios. Y nosotros tenemos que enfocarnos más en Dios y desatendernos de los problemas, porque quien les va a dar solución a sus problemas se llama Jesucristo, hermano. Amén. Él es el único que puede sacarnos de ese problema, de esa dificultad, de esa enfermedad, de esa escasez, de cualquier problema que estemos viviendo. Cristo es el único que nos puede ayudar, que nos puede sacar adelante. Por eso nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada, nuestro corazón y nuestros pensamientos en Él, porque Él es el que tiene la respuesta. Él es el que tiene el milagro, Él es el que tiene la sanidad, Él es el que tiene el poder para hacerlo.
Ahora vea esto, hermano. El salmista David, el rey David, que es el que Dios inspiró para escribir cada uno de estos salmos, fue un hombre que dice la Biblia que su corazón, oiga bien, era de acorde al corazón de Dios. O sea que el corazón de David era bastante similar al corazón de Dios. Estaban, como decimos, conectados el uno con el otro. Eso dice el Señor en su palabra respecto a David, respecto a su corazón. Probablemente nosotros empecemos a sacarle errores humanos que David cometió. Porque nosotros los seres humanos somos así. Nosotros señalamos a las personas por el error que cometieron. ¿Sí o no? Así señalamos. Mira, allá va aquel que se robó aquellos $1,000. ¿Sí o no? Allá va, mira. Allá va el ladrón. Ya ni el nombre le dicen que allá va aquel ladrón, mira. Identificamos a las personas y señalamos a las personas y juzgamos a las personas por sus errores. Pero Dios actúa diferente. Y Dios va al corazón del ser humano. No al error que ha cometido en lo físico, en lo material, sino a la parte espiritual e interna del ser humano. Y Dios ahí escudriña. Y Dios ve qué es lo que hay ahí dentro de ese corazón, en el interior, la parte más íntima de los seres humanos, donde se conecta el espíritu. Y ahí es donde está la realidad de lo que nosotros somos. No en lo que se mira externamente. Porque si lo vemos con ojos humanos, David cometía muchos errores, ¿sí o no? Y hay uno en lo particular que todo mundo lo señala. Pero ¿qué dice Dios de él? ¿Qué dice Dios de él? Que es un hombre que vivió de acuerdo al corazón de Dios. ¿Ah? ¿Qué le parece el concepto de Dios respecto al de David? A la vida de David. Muy diferente al que nosotros podamos tener de David. Entonces, este salmista que había recibido la misericordia de Dios, que había sido elegido por Dios para ser rey de Israel, que Dios le había dado, hermanos, tantas victorias en las guerras, porque David peleó muchas guerras. Él iba al frente de batalla con su espada, con su escudo, con su armadura, y peleaba en el frente de batalla con sus soldados. Y Dios le daba las victorias a David. El rey Saúl, al principio, cuando David todavía no había sido proclamado rey, y Dios lo empezó a usar para ganar las batallas, cuando derrotó al gigante Goliat y lo mató, al filisteo, y la gente del pueblo de Israel aclamaba y hasta hicieron coros y decían: Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Estaban minimizando a Saúl y maximizando a David. Y el Saúl se enojó. El rey Saúl se empezó a sentir celoso y dijo: hey, este me va a dar golpe de estado. Este me quiere quitar el puesto a mí, porque la gente, el pueblo está con él, y el pueblo dice que él es más fuerte que yo. Lo engrandecen. Y empezó a surgir el celo en el corazón de Saúl, y luego empezó a atentar contra la vida de David, queriendo matarlo. Pero oiga bien, de todo eso lo libró Dios. ¿Por qué? Porque David era un escogido de Dios. ¿Cuántos somos escogidos de Dios aquí, hermano? ¿O no se considera escogido de Dios usted, hermano? Oiga, el ser escogido de Dios es un privilegio grande. Imagínese usted que David tenía
otros hermanos. ¿Alguien se recuerda cuántos hermanos eran? 7 eran por todos, ¿verdad? Incluyendo David. Eso significa que tenía 6 hermanos más mayores que él. Y cuando el profeta llegó, el profeta Samuel llegó a la casa de David, a donde sus padres, le dice a Isaí, el padre de David: tráeme todos tus hijos, porque el Señor me ha dicho que de entre tus hijos saldrá el próximo rey de Israel. Así que hacémelos venir a todos. Y el papá de David agarró al mayor, al más corpulento, al más experimentado en la guerra, y le dijo: mira, aquí está mi hijo fulano, Eliab parece que era, ¿verdad? Aquí está mi hijo, mira, grande de estatura, fortachón, corpulento, sabe manejar bien la espada, puede pelear, ha hecho esto, ha hecho lo otro en el ejército de Saúl. Este debe de ser. Y así hizo pasar a todos sus hijos, los mayores. Pero Samuel dijo: no, ninguno de estos es. Y preguntó: ¿y estos son todos tus hijos? Y algo así de mala gana le dijo: no, hay un bicho por ahí también. Ese no tiene estampa de rey. Ese no, ese ridículo va a ser. Es un bichito así chiquito, como que tiene como el mismo problema de Messi, que no creció. Ese no creo yo, no, hombre, ese ni la espada va a poder. Y le dice: hacémelo llamar, hacémelo venir a mi presencia, porque todos tienen que estar aquí. Y dice la palabra que desde que Samuel vio venir a David, sintió que Dios le dijo: ese es. Oiga, de entre todos los fortachones, el más debilucho escogió Dios. Amén, hermano. Porque eso dice la palabra del Señor, que Dios escogió lo débil del mundo y lo menospreciado para avergonzar a los fuertes. Quizás por usted y por mí nadie daba un 5 partido por la mitad. Pero Dios puso sus ojos en usted y en mí. Así que usted y yo no estamos aquí porque se nos ocurrió. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos eligió. Así como a David. Entonces es un gran privilegio el ser elegidos por Dios. Pero a veces, hermanos, tenemos esos privilegios, pero no los dimensionamos de esa manera. No creemos que ser cristiano es que ser cualquier cosa, que venir a la iglesia es venir a veces a perder el tiempo, cuando es un privilegio especial de Dios para nosotros. Entonces, Dios en su gran misericordia eligió a este hombre, lo puso como rey, le dio victoria tras victoria hasta que el reino de Israel, el pueblo de Israel, vivió en paz. Ahora, ¿cuáles son esas tres razones por las cuales usted y yo debemos de dar gracias a Dios hoy? Número 1, fíjese bien, porque Él es quien ha perdonado todos mis pecados y sanadas mis dolencias o mis enfermedades. ¿Cuántos hemos sido perdonados aquí? Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice en la carta a los Corintios: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Entonces, la primera razón para dar gracias hoy es por el hecho de que Él es quien ha perdonado todos mis pecados y ha sanado mis enfermedades. Estamos hablando de manera generalizada, porque si nos ponemos a detallar
Cada uno de los beneficios que Dios nos ha dado, hermanos, son muchos. Probablemente son hasta incontables los beneficios que Dios nos ha dado. Pero lo vamos a hablar en términos generales. Él ha perdonado todos mis pecados y ha sanado mis dolencias o mis enfermedades. Versículo 3. Versículo 3. Pero quiero hacer mención del 1 y 2, así rapidito, que es lo que hemos estado viendo, donde el salmista dice: bendice alma mía a Jehová. Se está refiriendo a él. Y bendiga todo mi ser, o sea, todo mi cuerpo, su santo nombre. ¿Por qué? Por las bendiciones que Dios nos ha dado. 2 dice: bendice alma mía a Jehová. Oiga lo que dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Podemos encerrar todos esos beneficios en una sola frase: todo lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo ha dado. Amén. Familia, trabajo, salud, hijos, hermano, posesiones materiales, todo. Intelecto. Todo lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Entonces dice el salmista: no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora vamos al versículo 3, en donde estamos. Y oiga lo que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando usted encuentre esa palabra iniquidades, son todos tus pecados. Todo lo malo que usted y yo hayamos hecho delante de Dios, Él es, dice la palabra, quien perdona. Amén, hermanos. No nos gozamos nosotros porque Él ha perdonado nuestras iniquidades. Dice la palabra que aunque nosotros nos lavemos con jabón y con lejía, a usted lo pueden masconear bien, hermano, con un mascón de alambre, si es posible. De eso con lo que saca la costra de las cacerolas, ¿verdad? Lo pueden masconear con eso, le pueden echar rinzo, desinfectante, lejía, lo que quiera, pero la mancha del pecado, dice la Biblia, permanece. Eso dice la palabra en el libro de Isaías. Aunque amontones jabón sobre tu cuerpo, aunque te bañes con lejía, la mancha del pecado permanece en ti. Aunque usted y yo hagamos buenas obras y creamos que con eso nos estamos limpiando delante de Dios, falso. Lo único que nos puede limpiar de nuestras inmundicias, de nuestras imperfecciones y de nuestro pecado es la sangre de Jesucristo, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre en la cruz para que usted y yo ahora tengamos esos beneficios. Esa es la realidad. Y aquí lo dice desde el Antiguo Testamento. Mire usted, el salmista David en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias. Mire qué maravilloso. Entonces la primera razón para dar gracias hoy al Señor es sencillamente porque Él es quien ha perdonado nuestros pecados y ha sanado nuestras enfermedades. ¿Cuántos hemos recibido perdón de nuestro Dios por nuestros pecados? ¿A cuánto Dios nos ha hecho milagros en nuestra salud? Dios ha hecho milagros. Hace poco yo platicaba con una persona y me decía: me sorprendo verlo a usted caminando. Me dice que un pariente mío, mire, me dijo, se cayó de una escalera como de allí, me dijo.
Y un solo y se murió. De una escalera. Hay personas, hermano, que en la ducha, en el baño, se resbalaron y ahí murieron. Y yo me caí casi de 12 metros de altura. Y aquí estoy. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Por la misericordia de mi Dios. Y me dice: usted es un milagro que esté camino. Claro que sí, le digo, soy un milagro. ¿Y cómo no voy a estar agradecido yo con mi Señor? ¿Ah? Hace poco estaba en la casa de mi hermana Martita y ya al árbol ya ha hecho ramas ahí donde se quebraron, fíjese. Y como ya ha hecho ramas, yo me fui a andar viendo y yo veía para arriba. Yo me acordaba de por dónde me había venido, hermano. Pero le digo: mire, ¿a dónde que está la quebradura de la rama? Y ellos me enseñaron: no, ahí mire, pastor, ahí donde están esos retoños nuevos. Ay, qué bien. Con ganas de subirme de nuevo, fíjese. No crea que a mí me da miedo eso. Si ya no lo voy a hacer porque el médico me dijo que ya no lo haga. Pero ganas no me falta. Tengo que cuidar el milagro que Dios ha hecho en mí. Tengo que cuidar la bendición que recibí de parte de mi Dios. Tengo que tener ahora precauciones. Pero yo humanamente quisiera, pero sé que ya no debo de hacerlo. Ya no debo de hacerlo. Pero hermano, yo estoy agradecido con mi Señor. Yo estoy más que agradecido con Él. Y el resto de mi vida, el resto de años que Dios me dé, yo voy a seguirlo glorificando, aunque a usted le aburra que yo hable de eso. Pero como yo no lo hago para agradarle a usted, sino para Cristo. El que tiene que ser glorificado es Jesús. Y yo sí estoy agradecido. Yo no sé usted cómo está con Dios. Yo no sé si usted está agradecido con Dios. Yo agradezco a Dios por todo. Mire, agradezco a Dios por mis hijos. Mi hijo, bueno, los dos han tenido accidentes. El último que tuvo hace poco, mi hijo menor, pero mire, ileso. Ya te sanó el rasponcito, ¿verdad? Allí por el codo, un medio rasponcito por aquí, y voló encima de un carro. Dios es bueno, hermano. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Él? ¿Cómo no le vamos a estar dando la gloria al Señor hoy, hermanos, y todos los días de nuestra vida, si Dios todos los días nos hace bien? Número dos, la segunda razón por la que usted y yo debemos de dar gracias hoy al Señor es porque Él, oiga esto, hermano, es el único que te extiende su mano para sacarte del pozo de la desesperación en la que te encuentras. Cuando todos te han abandonado, cuando te encuentras solo y no sabes qué hacer, allí estará la mano de Dios extendida diciéndote: hijo, aquí estoy. Crees que estás solo, pero no estás solo. Yo estoy aquí contigo. A José, el hijo de Jacob, el muchacho joven, los mismos hermanos lo quisieron matar y lo lanzaron a una cisterna, a un pozo profundo, con el fin de que se ahogara allí. Pero ¿sabe qué sucede? Casualidad, puede decir alguien. Dice la Biblia que el pozo, la cisterna, estaba seca y solo tenía lodo abajo que le sirvió de colchón cuando él cayó. Y allá estuvo desde abajo clamándoles todo el día a sus hermanos: hermanos, sáquenme de aquí. Nadie lo quiso sacar, ni su misma familia, porque lo odiaban. Pero José no estaba solo ahí estaba con él. Dios mandó a secar esa cisterna. Dios permitió que aquello no estuviera duro para que él no muriera ahí, sino que aquello le sirviera de amortiguación.
Después, como no murió, dijeron, mejor hagamos pisto con este bicho. Y venía una caravana de comerciantes, dijo, vendámoselos como esclavos, porque antes se vendía a la gente como esclavo. Y hacemos billete. Y nos inventamos que le llevamos el cuento a papá que una bestia lo devoró, algún león se lo hartó. Y le quitaron la túnica. Y sacrificaron un animalito y la mancharon de sangre. Le dijeron, mira, solo a la túnica hallamos. José fue despedazado por las bestias del campo. Lo vendieron a Egipto. Lo vendieron a esos amalecitas y ellos lo llevaron a Egipto y lo revendieron en Egipto. Y el capitán de la guardia egipcia lo compró para que fuera su esclavo en casa. Pero en todo ese proceso Dios estaba con José. Y cuando llegó a la casa de Potifar, el jefe de la guardia egipcia, dice la Biblia que como Dios estaba con José, la casa de Potifar empezó a prosperar grandemente. Pero al diablo no le gusta vernos bien a nosotros. Y de ahí hizo que la mujer de Potifar se enamorara del cipote. Y como no le hizo caso, lo acusó de quererla violar. Y por esa razón lo metieron a la prisión. Y en la prisión, dice la Biblia, Dios estaba con José. Y el jefe de la prisión le dijo, mira José, en tus manos voy a dejar todos los presos. Aquí ahora vos sos el jefe. Y José seguía siendo prosperado sin importar el lugar o la circunstancia en que él se encontraba. Porque cuando Dios está con usted, ¿quién contra usted, hermano? Amén. Eso dice la palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo van a querer humillar, lo van a querer destruir, pero Dios está con sus ojos puestos en usted. Usted goza de la gracia de Dios. Y Dios siempre lo va a levantar. Y Dios siempre lo va a sacar en victoria. Y último, porque solo el Señor, escuche bien, es el que sacia nuestras bocas y nos rejuvenece como el águila. Versículo 5, y ahí terminamos. Bueno, el 4 no lo leímos, pero léalo conmigo. 4 y 5. El que rescata del hoyo tu vida. Oiga, el que te corona de favores y misericordias. 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ay, hermano, ¿quién más puede hacer esto? Solo nuestro Dios. Así que hay muchas razones por las cuales usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida. Cierre sus ojos y oramos a nuestro Dios. Padre, te agradecemos esta mañana por darnos el privilegio de compartir tu palabra, Señor, por cada hermano y hermana que ha estado presente, recibiendo de ti, recibiendo tu palabra, agradeciendo, Señor, por las bondades que tú nos has dado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos un testimonio. ¿Quién es la persona que va al testimonio? Pase, por favor. Adelante, hermana, adelante, cuéntenos, ¿verdad? No sé si la va a acompañar mi hermana Martita para mayor confianza. Venga, hermana, hágale barra, hágale barra. Muy bien, pase por favor y cuéntenos qué es lo que Dios hizo, ¿verdad?, en esta ocasión con la familia. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Para mí, créanme lo que es un verdadero privilegio el que me den este espacio, el poder compartir con ustedes el testimonio que Dios hizo en mi vida y en la de mi familia y en la de las personas que están allegadas a mí, así como ella y como la familia de ella, que es parte de mi familia. No somos del mismo apellido, pero yo los veo como que mi tía, las sobrinas de ella,
mis primas o hermanas más cercanas, que ni a mi propia hermana tengo tan cerca como les digo que a ellas. Y les agradezco a los que sabían y me llevaban en oraciones, porque ella me decía, oramos mucho por usted. Mi testimonio es, como dice el pastor, de agradecimiento desde el día en que Dios me respondió mi petición, que nunca estuve sola, como dice el pastor, hasta el último respiro de mi vida. Porque en mí Dios obró de una manera magnífica. Tengo mi hija, tengo mi hijo de 22 años. Yo nunca, cuando estaban pequeños, había visitado hospitales ni nada. Pues mi hijo, en el afán del estudio y la carrera universitaria, llegaba a la carrera y yo le decía, ¿vas a comer? Me decía, espérate mamá. Le dejaba yo la comida a la par donde estaba trabajando en su computadora en el cuarto. Yo veía que comía poquito. ¿Comé? Espérate mamá, espérate. Hasta que un día desayunando le dio asco la comida. Le dije yo, mira hijo, esto no es normal. Pero yo me imaginaba algo pequeño. Y yo le dije, yo vendo medicamento popular en la colonia. Y yo le dije, mira, nos vamos a desparasitar nosotros 4 en la casa y luego te voy a dar unas vitaminas. Sí, mamá, me dijo, porque no me siento bien. Cuando yo le vi sus manos, yo se las vi blancas. Le dije yo, hijo, esto no me gusta. Sí, mamá, me dijo, yo no me siento bien. El día del cumpleaños de mi hija, él agarró uno, como que iba a trabajar en su día a día, a trabajar un fin de semana, un sábado. El día del cumpleaños de mi hija solo le partimos el pastel y se fue como a trabajar. Cuando llegó a las 11:30 regularmente a la casa, me dice, mamá, aquí están unos exámenes. ¿Qué es eso? Le dije yo. Me fui a hacer yo solo los exámenes, me dijo. ¿Vos solito fuiste? Sí. Mira, yo los abrí. Mira, me dice la doctora que ahí hay unos factores que no están bien, unos valores de los exámenes que no están bien. Y mira, me dijo, me dio esta referencia. Cuando me dijo y yo vi referencia para qué era, mi mundo se vino abajo. Yo sentía que como madre me metían un cuchillo aquí, me lo hacían así, me salía y me sangraba por delante y por detrás, porque era para nefrología. Los riñones no estaban funcionando. Desde ese momento nos movimos y los doctores dijeron, no, los riñones no funcionan. Y le decían a él, tomás, fumás, usas drogas, has estado expuesto a algún químico. Nada. Mi hijo nunca presentó señales, solo fue la pérdida de apetito. Él nunca se hinchó ni nada. Y yo le decía, Señor, así como dice el pastor, a mí me encanta el Salmo 40, porque dice el Salmo 40 que en el pozo, en la desesperación, Dios lo sacó del lodo cenagoso en el que patinaba y no se movía. Lo hizo subir a una piedra y ahí estaba salvo. Así me sentía yo, porque yo solo le decía, Señor, dame la oportunidad de salir de este pozo oscuro en el que me siento. Solo quiero ver la luz distinta. No quiero ver a mi hijo todos los días perdido a una diálisis. Que venga, porque él trabajando, llegaba a la carrera, yo ya le tenía su cena lista, a conectarse 9 horas para poderse desconectar en la mañana e ir a trabajar. Y los doctores desde el primer momento, es un trasplante de riñón el que él necesita, porque está muy joven. Es un trasplante de riñón. Todos los doctores decían lo mismo. Y cuando mi niña me decía, mamá, en la angustia de nosotros, mamá, que me tiren a una camilla y que me saquen uno a mí. Yo le decía, no hija, no es así. Son evaluaciones largas. Pasamos 1 año en proceso. La primera que me sometí al proceso fui yo. Yo digo, para mí, mi experiencia de esto ha sido, los doctores a uno lo examinan como un escaneo, así, del primer pelito de la cabeza hasta abajo. Yo le decía, Señor, solo permítame que yo le pueda ayudar a mi hijo,
que sea yo la primera que lo pueda sacar de esto que está, que yo lo vea salir distinto. A los jóvenes que están acá, yo les digo, denle gracias a Dios. Dios es bello, la vida es linda. Yo, como le digo a mi hijo, todos los días es de darle gracias a Dios, todos los días, porque tenemos, como dice el pastor, respiramos, porque vimos el amanecer, por la comida, por todo, porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad. Si uno llega a los hospitales, allá adentro se da cuenta de muchas tristezas. Tal vez tú llegaste por algo y decís, wow, estoy bien, como dice tu papi. Pero hay otros jóvenes que no tienen esa oportunidad. Es de valorar la vida. Entonces yo decía, Padre, solo deme la oportunidad, porque voy a cumplir 49, casi 50 años este año. Y yo le decía, Señor, solo permítame que yo pueda ayudarle a mi hijo. Y yo le decía, Señor, cada examen, Señor, que pueda pasar este examen, que yo pueda avanzar, porque en muchos casos ahí a medio proceso los descartan por una u otra cosa. Una persona joven puede ser o algo y se quedan en medio proceso. Yo le decía, Señor, solo hágame que yo llegue al final, que yo llegue al final de esto. Y Dios me iba respondiendo cada examen, bien. Mejor por mi hijo nos paramos un mes, pero no, yo iba bien limpia en todos mis exámenes. Y yo, donde yo me congrego, yo a mis hermanos les di, lo hice por 2 partes este testimonio. Un viernes de milagro yo lo di. De ahí, cuando ya estaba, les dije a mis hermanos, hoy les cuento la segunda parte, esto ya está. Cuando ya todo estaba, nos dieron fecha y todo, toda mi familia bien pendientes y todo bien organizado, gracias a Dios, y se pudo dar. Yo le pude donar el riñón a mi hijo. A mí me decían, mire, eso fue un milagro, porque aunque sea la mamá, es uno entre no sé tantos casos que son compatibles. Así es de que yo les digo, y como dijo el pastor, hasta el último respiro de mi vida, yo voy a estar agradecida con Dios, porque me permitió llegar al final y poder no ver a mi hijo así. Así es de que este es mi testimonio, y a las personas que estuvieron pendientes, yo les agradezco de corazón. Muchas gracias, hermanos. Gracias, que el Señor la bendiga y siga fortaleciendo, y gracias por compartir acá en nuestra iglesia ese testimonio tan impactante, ¿verdad? Y que crea en nosotros conciencia, porque muchas veces no somos lo suficientemente agradecidos con Dios.